Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo video en el que hablaremos de los espectáculos en general y del espectáculo teatral en particular. Vamos a tratar de dar una definición de espectáculo en general y de espectáculo teatral en particular, sabiendo que las definiciones tienen en nuestro campo algún problema. El primero es que son obviamente necesarias, porque definir implica en algún sentido conceptualizar, organizar. Sería imposible, digamos, desarrollar conceptualmente algo sin establecer qué es, de alguna manera, ese algo y qué cosas no son ese algo, pero sabiendo también que en el caso nuestro, cuando las definiciones se tornan como demasiado estrictas o demasiado cerradas, corren el riesgo de dejar por fuera del campo de los espectáculos o del campo de lo teatral a un conjunto de prácticas que, o por tradición, o por convención, o por lo que sea, forman parte de ese campo, ¿no? Entonces, digamos, ahí hay un problema. Cuando uno en cambio hace una definición demasiado amplia, o no define en absoluto, bueno, todas las prácticas pueden ser consideradas espectáculo, todas las prácticas pueden ser consideradas espectáculo teatral, y por lo tanto ninguna práctica específicamente puede ser considerada como tal. Entonces trataremos de abordar definiciones que impongan de alguna manera algunos límites, que conceptualmente nos permitan pensar estas prácticas, sabiendo obviamente que bueno, son definiciones que tienden a conceptualizar, a organizar el pensamiento y no a establecerse como una especie de reglamento de prácticas, ¿no? La palabra espectáculo deriva del latín spectare, que significa literalmente mirar. Espectáculo sería algo así como alguna cosa que se ofrece a la mirada, en principio. También el término teatro tiene en su origen, en este caso en su origen griego, el concepto de mirar. Así que aquí tenemos una primera condición, que es que en el campo de los espectáculos parecería haber un sentido, la vista, que aparece como decisivo, por ahí en detrimento de los demás sentidos que no aparecen como tan tajantes en la definición. Y esto es evidentemente así por tradición también, ¿no? Porque de hecho es muy difícil pensar, por ejemplo, a la radio como espectáculo, ¿no? Uno tiende a privilegiar, aunque más no sea intuitivamente, el sentido de la vista por sobre los demás. Anne Ubersfeld define a los espectáculos como toda manifestación realizada por seres humanos delante de otros seres humanos y que les provoca placer. Es una definición amplia, y Patrice Pavis dice, todavía en un sentido más amplio, todo aquello que se ofrece a la mirada. El universo de los espectáculos es obviamente muy amplio, incluye obviamente espectáculos artísticos, el teatro, el cine, los recitales de música, un espectáculo de danza, un recital sinfónico, pero también otro tipo de espectáculos deportivos, un partido de fútbol, un partido de tenis, una partida de ajedrez, un campeonato de ajedrez. Como también otro tipo de espectáculos, por ejemplo, de orden social, ¿no? Un desfile de modas, o incluso un desfile militar, una festividad o una ceremonia religiosa, ¿no? Una misa, o un pesebre viviente, o bueno, digo, hay muchas prácticas y muy heterogéneas que pueden entrar dentro de lo que serían los espectáculos. Vamos a tratar de empezar a definir qué sería un espectáculo, qué condiciones debería tener, y con eso también empezar a problematizar otras prácticas, a pensar si esas otras prácticas también pueden ser consideradas espectáculos. ¿Es un espectáculo, por ejemplo, una carrera de galgos? ¿Es un espectáculo un amanecer frente al mar? ¿Es un espectáculo una pelea callejera? Es decir, todas estas prácticas que he ido nombrando nos presentan problemas. Vamos a tratar de pensarlas en relación con una definición de los espectáculos.
retomo algo de lo que dije al principio. Para que un concepto sea operativo, sea útil, nos tiene que permitir discriminar qué prácticas entrarían dentro de ese concepto y qué prácticas no. Vamos a hacer una definición de espectáculo que gire en principio sobre 4 condiciones que tienen los espectáculos. La primera condición es la acción. Un espectáculo muestra una acción. Un espectáculo no muestra un objeto, muestra una acción, muestra algo que está en movimiento, que se está desarrollando. En ese sentido, una galería de arte, un museo, no es un espectáculo. Puede ser una obra artística, claro, pero no un espectáculo. En cambio, un artista pintando en vivo y un público que se congrega para ver a ese artista en acción, sí puede ser un espectáculo. No es un espectáculo la naturaleza, no es un espectáculo un desierto. Pero ciertamente, si uno viera, por ejemplo, las cataratas del Iguazú o el glaciar Perito Moreno y viera un desierto, intuitivamente uno tiende a decir que las cataratas o el Perito Moreno en acción son espectáculos con mucho más condición de que lo es un desierto, y esto es por el hecho de que en las cataratas vemos al menos una acción. Esta condición de la acción predomina instintivamente en todo lo que definimos como espectáculo. La acción, por otra parte, debe ser presente, debe ser una acción concreta y real que se está desarrollando frente al público. Guarda con esto, puede prestarse a confusión. Por ejemplo, en el caso de la narración oral. Un espectáculo de narración oral es un espectáculo. Uno podría decir, bueno, pero ahí la narración no se está desarrollando en vivo, sino que alguien está narrando una acción previa, está relatando una acción previa. Pero hay una acción concreta y real que es la acción de narrar. Lo que nos congregamos para ver es a alguien que narra, ¿sí? Por lo tanto, ahí hay una acción viva que se está desarrollando. Un ejemplo en el que vemos muy nítidamente la condición necesaria de la acción en el marco de un espectáculo es en el ejemplo de las estatuas vivientes. Cuando nosotros vemos una estatua viviente en estado congelado, está claro que ese momento no es interesante, no es atractivo, al punto tal de que debemos colaborar con una moneda para que comience una acción, para que la estatua haga una acción. Y ese es el momento de lo que llamaríamos el espectáculo. El espectáculo es cuando la estatua viviente adquiere un movimiento. Vamos a ver, en general, que en todo lo que tiene que ver con los espectáculos es una condición necesaria, indispensable, el desarrollo de una acción. El segundo elemento necesario, indispensable, es un performer. Utilizamos el concepto de performer en un sentido general como aquel que realiza la acción. Todo espectáculo está realizado por un ser humano, es decir, el espectáculo es antropomórfico, adquiere una fisonomía humana. Hay un ser humano que realiza ese espectáculo. No se muestra un animal, no se muestra un árbol, ¿no? Es decir, lo que se muestra es un ser humano. Aquel que realiza la acción es un ser humano. De allí que no podamos considerar espectáculo al jardín botánico, que no podamos considerar espectáculo al jardín zoológico. Tercera condición necesaria, debe haber un espectador. Es decir, debe haber alguien dispuesto a mirar esa acción que se realiza. Sin espectador no hay espectáculo. No es un espectáculo, por ejemplo, un ensayo de una obra teatral o un ensayo de una banda de rock. Para que se convierta en espectáculo necesitamos sí o sí la intervención de al menos un espectador o espectadora. Alguien dispuesto a mirar, alguien dispuesto a ver. En el campo del teatro hay un ejemplo demoledor en este respecto, que es el director. Cuando hacemos un ensayo en teatro y por algún motivo el director dice ustedes sigan ensayando, que yo me voy y vuelvo, naturalmente siempre se desarma ese ensayo, ¿no? Y esto tiene que ver con que la condición del espectador, la interlocución, la mirada, la expectación, es un elemento necesario e indispensable en el espectáculo. El espectáculo siempre, por otra parte, se hace en el vínculo. Un ejemplo muy nítido de esto es el fútbol, en el cual los espectadores no son un
un mero elemento pasivo, ajeno al espectáculo. Los espectadores también son parte de ese espectáculo, ¿no? Actúan gritando, saltando, en una ida y vuelta con eso que están viendo, al punto tal de que el espectáculo futbolístico se desluce mucho cuando no hay espectadores, o cuando los espectadores están meramente intermediados por lo televisivo, ¿no? Si no vemos gente en la tribuna cantando, saltando, si no escuchamos esos gritos, el espectáculo se desluce mucho. El cuarto elemento que se requiere para la conformación de un espectáculo es una convención. Una convención es un contrato, un acuerdo que establece los límites de esa práctica, ¿no? Los protocolos de esa práctica, que establece sus objetivos, que delimita lo que está permitido y lo que está vedado. En fin, es una especie de reglamento que debe ser acordado, de hecho, por todos los partícipes, es decir, por los performers, por aquellos que realizan la acción, y por los espectadores, aquellos que la ven, ¿no? Que la miran. Las convenciones muchas veces son tácitas, es decir, no están explicitadas, pero no por eso dejan de ser operativas, dejan de reglamentar el funcionamiento, ¿no? Pueden estar implícitas, pero de algún modo todos las conocen. En otros términos, quien realiza la acción debe ser consciente que está siendo mirado, quien va a ver debe prestar conformidad para ver, la acción que realiza el performer debe estar explícitamente hecha para un otro, etc. Debe haber debe haber conciencia de ese carácter de espectáculo. De ahí que no pueda considerarse espectáculo, por ejemplo, a un accidente automovilístico o a una riña callejera, en el sentido de que ninguno de los dos acontecimientos son realizados como espectáculo, no hay una conformidad para ser mirados. En todo caso, el hecho de que alguien pueda ver eso es accidental. Como también encontramos un problema en, por ejemplo, el teatro invisible de Augusto Boal, ¿no? Augusto Boal es un realizador teatral brasilero que desarrolla una práctica de carácter político, entre cuyos procedimientos está esto que él llama teatro invisible. El teatro invisible es la elaboración de una escena teatral que aborde temas candentes de la realidad, desarrollada habitualmente en un espacio público, pero sin que los actores se revelen como tales. Es decir, la acción se realiza y es percibida por espectadores como un acontecimiento real. Es decir, el espectador desconoce que estas personas que realizan esa acción son actores. Y de hecho atribuye, esas acciones muchas veces son discusiones de dos personas, las interpreta como una discusión callejera. El teatro invisible cuestiona, problematiza esto de hasta dónde puede ser o no considerado espectáculo, justamente porque una de las partes, los espectadores, ignoran que eso que tienen delante de ellos es justamente un espectáculo. Recapitulando entonces, un espectáculo debe tener 4 elementos que son centrales: una acción, un performer, un espectador y una convención, un contrato. Pensemos ahora en el espectáculo teatral como un tipo específico de espectáculo. También es muy complicado definir qué es un espectáculo teatral y qué no, sobre todo por el hecho de que el teatro contemporáneo es tan heterogéneo, tan abarcativo, tan relacionado con otras prácticas artísticas y no artísticas, y ha indagado tanto en los límites de lo teatral que corremos el riesgo, estableciendo como una definición taxativa de que es un espectáculo teatral, de dejar por fuera a otro conjunto de prácticas que por tradición, por historia, sin duda alguna forman parte de lo teatral. Aún así vamos a asumir ese riesgo, vamos a tratar de establecer qué es irreductiblemente un espectáculo teatral, qué separa al espectáculo teatral de otro tipo de espectáculos,
sabiendo que hay bordes, hay límites que hoy están como redefiniéndose, problematizándose. Diríamos que un espectáculo teatral es aquel que, aparte de estas 4 condiciones que hemos mencionado en relación a que comparten todos los espectáculos, tiene 3 condiciones más, ¿no? 3 elementos más que son constitutivos, que son propios de lo teatral. El primer elemento central en el campo de los espectáculos teatrales es lo que Jorge Dubati llama la convivialidad, es decir, la reunión, el carácter compartido en tiempo y espacio entre realizadores, entre performers y espectadores. En otros términos, la relación entre actores y espectadores no puede estar mediada por ningún procedimiento que interfiera espacial o temporalmente en esa relación. El ejemplo más nítido es la cámara. En el momento en que aparece la cámara como una intermediación técnica, ya deja de ser teatro y se convierte en otra cosa. De ahí que, por ejemplo, con todo el acontecimiento desarrollado a partir de la pandemia del coronavirus, aparece esta discusión, este debate acerca de si el teatro filmado sigue o no siendo teatro. Bueno, la respuesta es que evidentemente no sigue siendo teatro. Esto no objeta al teatro filmado o a cualquier otra forma artística que utilice procedimientos de intermediación técnica. El hecho de exigir la convivialidad como un elemento necesario a los fines de la construcción del acontecimiento teatral no tiene que ver tanto con una cuestión ideológica como con una cuestión práctica que habla, que constituye la naturaleza misma del lenguaje teatral. Es decir, cualquier espectáculo teatral filmado se convierte en cine, se convierte en televisión, se convierte en lenguaje audiovisual y no propiamente teatral. Y esto, insisto, tiene que ver con la naturaleza del lenguaje. El elemento constitutivo de lo teatral, necesario, indispensable de lo teatral, es la convivialidad, es la reunión. El segundo elemento que vamos a asumir como condición necesaria para el espectáculo teatral es un estatuto particular, es una forma de esa convención de la que hablábamos en relación a los espectáculos en general, que es el estatuto de ficción, es decir, de la convención, el acuerdo que rige el acontecimiento teatral es la ficción, es el hecho de que esos sucesos que aparecen sobre la escena no forman parte de la realidad, sino que forman parte de un acuerdo en el cual esos sucesos son de orden imaginario. En su carácter de sucesos imaginarios no nos comprometen en el campo de lo real, no nos vemos moralmente impelidos a intervenir en la escena. Digo, para dar un ejemplo, si una patota golpea a un anciano en la escena, no nos vamos a parar y a interrumpir la acción porque entendemos que no es cierta, no es real, es imaginaria, es un juego, ¿sí? Este carácter que parece tonto, si lo explico de esta manera, en realidad es como un elemento de lo más profundo en el teatro porque suspende la intervención moral y por lo tanto hace posible el juego, el desarrollo de otras moralidades, de moralidades distintas. En la escena, en otros términos, todo es válido, aún aquellas cosas, aquellas prácticas que consideramos morbosas y repugnantes. Y ese es justamente el atractivo de la escena, porque la escena, el carácter de ficción, el estatuto de ficción, el hecho de que eso que se desarrolla delante de nuestros ojos no sea real, es lo que nos permite postular alteridades, es decir, postular mundos, postular universos que se rijan por otras leyes, por otros patrones morales. Y eso nos permite pensarnos a nosotros como seres humanos, pensar a nuestra sociedad en términos de alteridades. Es decir, podemos pensar, podemos imaginar
otras relaciones posibles, otros tipos de sociedad posibles, otras morales posibles. Es decir, la ficción es un elemento constitutivo de gran poder en el teatro. El tercer y último elemento constitutivo de lo teatral tiene que ver con la condición específica que adquiere el performer en el campo del teatro, es decir, el actor. El performer teatral es alguien que juega a ser otro. Es decir, lo que delimita al lenguaje del teatro es la actuación. El teatro se articula a partir de su lenguaje específico, que es la actuación. Alguien que juega a ser otro, alguien que imagina ser otro, alguien que establece el acuerdo, la convención, intermediado obviamente por la condición anterior que mencionábamos, que es el estatuto de ficción, alguien que se establece como un otro y un espectador que va a ver a ese otro, que acepta ese juego, que acepta esa convención, que acepta esa naturaleza. De hecho, Ricardo Bartís, el gran director argentino, dice con mucha razón: al teatro no vamos a que se nos cuente una historia, al teatro vamos a ver actuar. Y también podemos recordar esto que dice Grotowski, ¿no?, en Hacia un teatro pobre. El teatro es fundamentalmente, el lenguaje del teatro es fundamentalmente la actuación. Entonces, a los 4 elementos necesarios para la configuración de todo espectáculo, ¿no?, que son la acción, un performer, un espectador y una convención, le vamos a agregar, en el caso de los espectáculos teatrales, otras 3 condiciones: la convivialidad como elemento necesario, la ficción como estatuto que rige esa práctica y la actuación como su lenguaje, su naturaleza específica. En ese sentido, vamos a decir que un espectáculo teatral es todo aquel espectáculo en el que actores o actrices desarrollan una acción ante espectadores o espectadoras bajo un formato, digamos, convivial y con un contrato, con una convención de orden ficcional. Vemos que esta definición, aun cuando parece ser relativamente cerrada, cuando parece ser como muy específica, sin embargo reúne a un conjunto muy heterogéneo de prácticas que entran todas dentro del campo de lo teatral. Por ejemplo, el teatro de prosa, la ópera, el clown, la pantomima, el teatro de títeres, en fin, todas estas tradiciones, que son de hecho muy heterogéneas, forman parte del campo de lo teatral. Otras prácticas, en cambio, quedan en un limbo, digamos, difícil, ¿no? Por ejemplo, todo el teatro más nítidamente performativo o el teatro danza, hay algunos como elementos que están impugnados aquí, ¿no? Por ejemplo, el campo de ficción. Y ciertamente son prácticas que son más difíciles de incluir dentro del campo de esta definición. Vamos a aceptar entonces esta definición en principio como una definición conceptual, teórica, a partir de la cual pensar las relaciones de espectáculos muy diversos con esa especie de centro teórico que sería la definición, sin la pretensión de excluir ninguna práctica artística, pero pensando que por tradición, por historia, el teatro reuniría de algún modo estas características que enunciamos. No quiero cerrar este video sin desarrollar un poco cuáles son las tradiciones dentro de esta disciplina que vamos a llamar el análisis de los espectáculos. Habiendo ya definido al espectáculo en general y al espectáculo teatral en particular, me gustaría que abordemos ahora un poco las tradiciones que se han planteado analizar espectáculos teatrales. Estas disciplinas son en realidad relativamente recientes, aparecen en los años 70 y 80 del siglo pasado, fundamentalmente a partir de un conjunto de autores que provienen de la semiología e indirectamente también diríamos de la lingüística, entre los cuales vamos a mencionar a
Anne Ubersfeld, a Marco de Marinis, a Patrice Pavis y a Erika Fischer-Lichte, que son de alguna manera los más representativos de esta tradición, de esta disciplina, que son los fundadores de alguna manera. Todos ellos han publicado libros, que son estos que vamos a poner aquí. Vamos a ver si podemos poner los libros, el libro más importante al menos de cada uno de estos teóricos, que se plantean de algún modo desarrollar conceptos y herramientas que nos ayuden a ver teatro. El gran problema que tiene toda esta tradición es que, como ya señalé, proviene de la semiótica e indirectamente de la lingüística. Casi todas sus herramientas, sus conceptos, sus categorías provienen del campo de la lingüística, es decir, del análisis del lenguaje. Y entonces aparece un problema, que es que en el marco de un teatro como el teatro del siglo XX, que ha hecho lo posible por separarse cada vez más del predominio del texto dramático por sobre la escena, estas herramientas, casi todas orientadas al análisis del orden lingüístico, presentan un problema evidente, que es que no se acomodan del todo a las realidades de una escena que huye del orden predominantemente textual. En el caso de la Argentina, y en una mirada, entiendo yo, más escénica que literaria, quien más ha desarrollado el campo del análisis de los espectáculos es un historiador, crítico e investigador que se llama Jorge Duati, que tiene también varios libros. Vamos a mencionar, si podemos, algunos aquí. Y digamos, en relación al análisis de los espectáculos, hay como también múltiples campos desde los cuales abordar los espectáculos teatrales. Podríamos hablar, obviamente, de una semiótica teatral que tiende a estudiar los signos lingüísticos y no lingüísticos de la escena. Podríamos hablar de una sociología del teatro que tiende a pensar la relación entre el espectáculo teatral y la sociedad. Podríamos hablar de una estética teatral, ¿no? Como aquella disciplina que tiende a ver, digamos, el campo, analizar el campo del vínculo entre un espectáculo y una teoría. Podríamos pensar también en una antropología teatral, ¿no? Que estudia las formas de representación en las distintas culturas, en las distintas tradiciones. Podríamos hablar de una filosofía del teatro que tiende a preguntarse por las cuestiones más ontológicas, más de la naturaleza del lenguaje teatral. En fin, digamos, hay como múltiples campos, múltiples enfoques desde los cuales ver a los espectáculos teatrales. Cada uno de esos enfoques naturalmente es sesgado, es una forma de mirar, es un punto de vista sobre el espectáculo teatral. Como anticipé en un video anterior, nosotros vamos a trabajar con los principios constructivos y por lo tanto vamos a tratar de asumir una perspectiva multidimensional de los espectáculos, ¿no? Vamos a tratar de tomar herramientas, conceptos y categorías de todas estos puntos de vista sobre el teatro, todas estas disciplinas que interrogan lo teatral. En ese sentido vamos a acercarnos a un concepto que es el de teatrología, ¿no? Como una especie de disciplina que se interroga sobre, en general, todo lo teatral, que no asume un punto de vista único, que no asume una forma disciplinar muy específica, sino que pone el eje en el objeto, ¿no? El objeto es el espectáculo teatral y que utiliza todas las herramientas y todos los conceptos que tenga disponibles para preguntarse por la naturaleza de ese hecho, de ese acontecimiento que es el espectáculo teatral. Con esto cerramos este segundo video. Nos vamos a encontrar en un próximo video en el que abordaremos el problema del texto teatral.